Gracias, compañero presidente. Primeramente, recordarle que el reglamento establece hasta 10 minutos para la agenda política, así es que le pido a usted y a los compañeros del Pleno su comprensión ante un eventual retraso. Es la primera vez que subo después de el incidente de ayer aquí en tribuna, y quisiera darle una disculpa, expresarle una disculpa a la diputada Angelina Carreño por cualquier molestia involuntaria que le hayamos infligido por la toma de tribuna ayer que nosotros nos habíamos propuesto de la manera más pacífica y respetuosa posible. Si no se dio en esos términos, lo lamento. Quiero también expresar aquí mi solidaridad al diputado Manuel Huerta y reconocer en su desempeño invariablemente una actitud honesta y en todo caso esta incomodidad involuntaria, que si lo hubiéramos registrado en ese momento habríamos hecho o expresado las disculpas del caso. No puedo dejar de señalar que conocí el día de ayer por primera vez a un número muy importante de diputados en tribuna que nunca habían subido. Creo que los podemos identificar porque son los más altos y fornidos de la Cámara. Quiero decirles con todo respeto que seguiremos expresando nuestra inconformidad cuando haya violaciones al procedimiento parlamentario y que se agoten las vías institucionales para demandar nuestro derecho, como fue el día de ayer, en el que de manera más arbitraria se propone la votación de dos leyes simultáneamente. Quiero pedirle encarecidamente al diputado Beltrones, y me dirijo a él, porque finalmente es quien controla la Junta de Coordinación Política por el voto ponderado y el apoyo del voto del Partido Verde y de Nueva Alianza, que flexibilice el debate y que dé margen para que los procedimientos parlamentarios se respeten. De no hacerlo, lo digo de manera respetuosa, estaremos invariablemente aquí y señalando también invariablemente la responsabilidad del diputado Beltrones frente a eventuales violaciones de esta naturaleza y, por supuesto, trasladándole los costos al presidente Peña Nieto, con quien usualmente en lo personal me refiero en términos simple y sencillamente institucionales. Si esas son las reglas del juego, creo que lamentablemente no habrá más que seguirlas. Paso ahora al tema que nos ocupa. Hoy rendimos homenaje a la hazaña de la expropiación petrolera. Rendimos homenaje a ese episodio vivo en la memoria colectiva de los mexicanos que sigue inspirando a quienes aman a nuestro país. Al hacerlo, es obligado señalar a los traidores encabezados por el presidente Peña Nieto, que han anulado la obra del general Lázaro Cárdenas, cuyo mérito como impulsor de la expropiación petrolera ha llevado a esta Cámara a honrar su memoria, grabando su nombre en letras de oro en el muro de honor de este pleno. Al hacerlo, es obligado señalar la reforma energética que anula la expropiación fue arropada por una ola de aplausos de nuestra clase gobernante y un coro de adulaciones del gran capital nacional y extranjero. Sin embargo, nuestra celebridad en jefe, ese joven de mollera dura a quien se atribuye tal hazaña, no tiene ganado el reconocimiento de los mexicanos, mucho menos el de la historia. Tal vez el grupo de reformadores reaccionarios y entreguistas que hicieron posible la reforma energética
entre los que se cuenta el coordinador parlamentario del PRI en esta Cámara, el diputado Beltrones, se vean sucediendo en los pedestales de la historia al general Lázaro Cárdenas y al general Francisco Múgica. Pero se equivocan. La traición es cuestión de tiempos. Hay en la historia de México ejemplo de quienes rindieron los intereses de la nación al interés extranjero. Ahí comparten estelares Santana, Porfirio Díaz, Miramón y Mejía y Nepomuceno Alponte. Todos ellos gozaron las mieles del triunfo y recibieron en su momento el reconocimiento de los poderosos. Pero al recuperar los mexicanos el ejercicio de la soberanía, escribieron el juicio final de la historia con una sentencia imborrable: traidores a la patria, porque siempre en este tipo de decisiones la traición es cuestión de tiempo. Ciertamente tiene nuestra historia ciclos a veces muy dolorosos y prolongados en el tiempo, ciclos en los que todo apunta a la consolidación de un orden ajeno a los intereses nacionales y populares, pero el péndulo de los acontecimientos ha regresado invariablemente al punto de construcción de una nación verdaderamente soberana, libre y justa. El poder y sus patrocinadores podrán avasallar en este momento histórico con su falsa versión de reformas para la modernidad, pero vendrá el tiempo en el que nada podrán hacer ni el PRI, ni el PAN, ni el gobierno en su conjunto para contener la pérdida de confianza y el resentimiento acumulado de millones de mexicanos que defenderán sus intereses en la calle y en la calle protestarán contra este pillaje de Estado. Mientras tanto, entre más doble la cerviz el poder presidencial ante los múltiples poderes de facto que lo cercan y condicionan en materia petrolera, más le pedirán que se agache. Lo mismo pasará en esta Cámara, gobernada por un coordinador parlamentario que la conduce como faraón egipcio. Los priistas ya habían enseñado el cobre en su Consejo Nacional, en el que aprobaron, tengo derecho hasta 10 minutos, compañeros, en el que aprobaron como parte de sus postulados, sin discusión alguna, por unanimidad de sus 4,000 delegados. Tengo derecho hasta 10 minutos, compañero coordinador. Por unanimidad de sus 4,000 delegados. Les ruego a todos que podamos con tolerancia escuchar al orador. El reglamento efectivamente establece hasta 10 minutos en agenda política. Le pusieron 5 en el reloj. Vamos a darle los 10 a los que por reglamento tiene derecho. Les pido que podamos hacerlo en orden y con respeto a todos. Gracias, presidente. El incremento, los priistas ya habían aprobado el incremento al IVA y la apertura de Pemex al capital extranjero. Olvidaron que la expropiación petrolera fue el cénit del proyecto nacionalista iniciados por los fundadores del PRI. Su regreso al capital extranjero representa una mutación ideológica pocas veces vista en un partido político, incluido el PRI. Aún sin ser especialistas en el tema, el instinto político nos dice que ahí algo está mal. Tal vez la frágil memoria priista olvidó lo que su ahora coordinador parlamentario, entonces senador, dijera textualmente en 2008: no he cambiado jamás, no he cambiado jamás de ideología. Permitamos que concluya el orador. Les ruego, por favor, un poco de tolerancia y respeto para dejarlo que concluya su intervención. Cambió de ideología y yo no sé si ustedes saben que ahora están militando, o si acaso les importa, militando en un partido que no tiene absolutamente nada que ver con los principios
con los que ustedes se comprometieron cuando iniciaron su militancia. En aquel tiempo era un partido nacionalista y comprometido con la responsabilidad social del Estado. Y de eso, lamentablemente, no queda nada. Entonces, pero jamás a mi país y jamás a los mexicanos. Jamás a mi país y jamás a los mexicanos. Tal vez la frágil memoria priista olvidó lo que entonces dijo su coordinador parlamentario. Estas iniciativas plantean que las refinerías, los ductos y los almacenajes los haga la iniciativa privada. Nosotros plantearíamos que no, que lo siga haciendo el Estado mexicano. Debemos regresar la confianza en que los mexicanos sabemos hacer las cosas. No podemos seguir poniendo en duda la capacidad del Estado mexicano para poder hacer cosas que benefician a los propios mexicanos. Le ruego que pueda concluir con su intervención. Ahora sí el tiempo se ha agotado, diputado. Termino aquí la cita. Si la débil memoria no explica esta severa contradicción, tal vez lo haga el hecho de que poco importan las convicciones personales cuando se oponen al acomodo político. Presidente, yo le pediría que preguntara si alguno de los compañeros diputados del PRI tuviera interés en hacer alguna pregunta o algún comentario a un servidor. En agenda política no se permite. Mucho gusto. Es un posicionamiento por grupo parlamentario. Ahora sí le pediría que pudiera concluir, diputado. No puedo dejar de suponer que la actitud sumisa de tantos legisladores priistas y panistas que aprobaron la reforma energética la asumieron bajo los cálculos de la cuarta ley de Newton, esa que según la picaresca política establece que en política todo lo que se arrastra tiende a subir. Quienes no compartimos esta visión de la reforma energética debemos medir las consecuencias de esta decisión. Es evidente que el Estado mexicano en su Diputado Durazo, yo le pido que pueda concluir con su intervención. Evidentemente su tiempo se ha agotado, pero ya hace rato, entonces le pediría por favor que concluyera. Termino con lo siguiente, presidente, gracias. Solo les digo a ustedes que las presiones internas de las corporaciones petroleras serán crecientes y que aquellas empresas que nos saquearon en 1938 nos volverán a saquear. Podrán incluso trasladarse a nuestro país los riesgos geopolíticos que envuelven a otras regiones petroleras. Pensar con visión histórica cuesta. Que cada diputado y diputada administre el horizonte de su mirada, que cada uno tome el lugar que le corresponde en esta hora histórica de nuestro país. Solo recomiendo que al hacerlo nadie olvide que a todos nos aguarda el sentir ciudadano en las urnas y el juicio final de la historia que finalmente podría ser traidores a la patria. Gracias, presidente, por su flexibilidad.